Bien, amigos oyentes, ya está en pantalla el abogado y político ecuatoriano Virgilio Hernández, ex asambleísta por Alianza País, hombre del correísmo. Abogado Hernández, buenos días, bienvenido acá a nuestro noticiero. El escenario político actual, abogado Hernández, es algo que preocupa a ustedes que impulsan la candidatura del binomio Arauz en Rabascal. ¿Qué se está haciendo para borrar esa imagen, abogado? Buenos días, bienvenido a nuestro noticiero Radio Periódico Actualidad. Muy buenos días, un saludo a usted, a Radio Fluminense, a la provincia de Los Ríos. Un gusto poder compartir con ustedes y con su audiencia. Mire, yo acompaño en la medida de mis posibilidades las candidaturas tanto nacionales como provinciales. Estuve el fin de semana precisamente en Quevedo y luego en Santo Domingo. Y más bien yo lo que veo es que a pesar de todo lo que ha vivido la ciudadanía en estos años, a pesar de lo que ha significado el gobierno de Lenín Moreno, la gente tiene mucha esperanza. La gente tiene fe en Andrés Arauz, en Carlos Rabascal, en lo que nos llaman el correísmo. Incluso la gente a veces cuando llegamos a indicarle que estamos ahora en la lista 1, la gente no nos dice, nos recibe, que vuelva Correa, vamos con Correa, vamos con las listas de Correa. De tal manera que creo yo que a pesar de esta campaña sistemática de desprestigio, de desinformación, a pesar de todo eso, la ciudadanía cada día tiene más claro que lo que hemos vivido es una absurda persecución, es haber sembrado el odio y ahora se da cuenta la gente que el país está destrozado y que indudablemente en la época de Correa vivíamos mejor, el país estaba mejor. Abogado, quería preguntarle, porque parece que siempre esto del Internet es una falla que tenemos a diario, pero abogado, ¿por qué decir persecución política? Explíquenos aquello de persecución política. Bueno, es evidente, aquí la persecución política ha tenido varias aristas. A nosotros se nos persigue por la vía administrativa, con un contralor que no tiene la capacidad de demostrar el acta de posesión en la Asamblea, ni tampoco el acto administrativo con el que se posesionó en la Asamblea. Sin embargo, ¿por qué está ahí? Por eso, porque sirve para una persecución y con ese objetivo, un día es técnico petrolero, al otro día es técnico ambiental, al otro día es técnico en materia electoral. Fíjese, con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral de la semana pasada, que ratificó la existencia de la lista 5, ¿qué es lo que se demuestra? Que las actuaciones del Contralor fueron ilegales y que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral también cedió a esas presiones ilegales. ¿Por qué? Porque el Contralor tenía como misión impedir que Rafael Correa sea candidato y al mismo tiempo perseguir a lo que son los dirigentes o quienes estuvieron en el gobierno anterior. Luego nosotros hemos vivido una persecución judicial, nosotros hemos vivido bloqueo político, nosotros incluso se ha llegado en este país como en ningún otro lado a modificar la Constitución para impedir que Rafael Correa sea candidato. Lo que hemos vivido en estos años es realmente indescriptible. Incluso por decir la verdad, por ser consecuentes, muchos compañeros han tenido que salir al exilio y otros hemos sido apresados de manera absolutamente absurda. ¿Todo por qué? Porque somos una voz democrática que en el marco de la democracia se expresa y que lamentablemente le dijimos al país desde el primer día lo que iba a suceder con esta traición, con la aplicación por parte de Lenín Moreno, casi le digo Guillermo Moreno, con la aplicación de Lenín Moreno del plan de Guillermo Lazo. Nosotros dirigimos al país y lamentablemente no nos hemos equivocado. Las consecuencias la pagan hoy los ecuatorianos y no es por la pandemia. La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis moral ya estaban presentes antes de la pandemia. Lo que nos ha pasado ahora es que se han agudizado. Abogado, una pregunta aquí. Me cabe una pregunta en este instante. ¿La persecución política viene de parte del régimen del presidente Lenín Moreno o de alguna fuerza o grupo político ecuatoriano? Esa sería mi pregunta en este momento, abogado. Es muy claro que esta persecución es del más alto nivel,
Por eso se han sometido la fiscalía, se ha convertido en la policía política del régimen, y también jueces de gelatina que hacen lo que quiere el régimen. Eso es muy claro. Por ello es importante seguir ahora las actuaciones en el juicio político, a la ministra de Gobierno. Es importantísimo seguir. Ella habla de golpe de Estado. Vamos a ver, pues, si ahora puede enseñar una sola prueba de que existió intento de golpe de Estado, porque en nuestro proceso judicial, en todo lo que ha significado la instrucción fiscal, en todo lo que ha significado la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, no se ha podido demostrar una sola prueba que hubo golpe de Estado. Ahora vamos a ver qué dice la ministra, cuáles son los elementos para decir que hubo golpe de Estado. Es una forma de justificar que se manchó las manos de sangre, que como nunca antes en la historia del país, esa crisis política se cerró con 11 muertos, con más de 1.300 heridos, con más de 1.100 detenidos, la mayor parte de ellos, según el defensor del pueblo, de forma ilegal. Y sobre todo, ojalá sea un escenario para que nos pueda decir quién repartió los hospitales, quién repartió las agencias nacionales de tránsito, quién repartió las instituciones públicas. ¿Acaso que usted mañana se para afuera de un ministerio y dice, señores, yo quiero esta institución del Estado? ¿Cómo es que llegaron los legisladores a manejar recursos e instituciones públicas cuando eso no está entre las atribuciones de un legislador? Eso nos tiene que decir. Y de igual forma, vamos a ver cómo actúa cada uno de los legisladores. Vea, se rumora, y solo son rumores, que parecería ser que a la Asamblea Nacional llegó Navidad anticipada. Vamos a ver cómo vota cada uno de los legisladores del día de hoy, cada uno de los bloques políticos, que no nos digan después que no son cogobierno. Y ahí todos vamos a estar atentos a cómo vota Creo. Por lo menos ahora, por conveniencia electoral, debería actuar en función de la Constitución y la ley, debería actuar censurando a una ministra que seguramente ha sido de las más nefastas que ha tenido este régimen, que le ha hecho tanto daño al país. Abogado, correcto lo que usted me dice. Al finalizar hablaremos de las expectativas del juicio político a la ministra en la Asamblea Nacional, pero yo quiero rescatar unas palabras del expresidente Rafael Correa en el sentido de que decía que si usted es inocente no tiene por qué huir. Sus coidiarios, ¿por qué han huido? Si son inocentes, o acaso no se confía en las leyes ecuatorianas, en las leyes que el mismo presidente Correa dejó elaborada con su equipo. No se confía en la justicia, no se confía en jueces de gelatina, no se confía en que pueda haber un debido proceso. Fíjese usted el caso de Rafael Correa, 34 juicios, ya mismo le enjuician por la llegada de la misión a la Luna y el impacto que eso puede haber causado, por cualquier cosa. Aquí hay una consigna, y esa consigna es buscar desaparecer a Rafael Correa del panorama político. Vea todo lo que hicieron para que no sea candidato. El 7 de abril, mi amigo, el 7 de abril le sentenciaron en primera instancia, y el 7 de septiembre le negaban la casación en 5 meses. En 5 meses evacuaron las 3 instancias, en 5 meses. Ese es un juicio exprés, mientras la Corte Nacional tiene 2.000 causas acumuladas. ¿Por qué? Porque había un objetivo, que Correa no sea candidato. Ese es el objetivo. Y eso se da cuenta ahora la gente. Por eso la gente nos dice, estamos con la UNO, estamos con Arauz, estamos con Rabascal, estamos con el equipo de la UNO. Además, ¿por qué? Porque Andrés Arauz, en medio de la profunda crisis económica, es la persona que mayor capacidad tiene para enfrentar la situación actual sin cargar el peso de esta crisis sobre los hombros del pueblo. No podemos, ya el pueblo no cree en Guillermo Lasso, porque Lenín Moreno ha aplicado el plan de gobierno de Guillermo Lasso, y tampoco el pueblo cree en novelerías, en gente que hoy día se sube en una moto y se estrella porque no sabe manejar, y bueno, se hace daño él. Pero si mañana se maneja así el país como se maneja la moto, nos vamos a estrellar todos los ecuatorianos. Entonces los ecuatorianos ya no queremos novelerías. Y la gente nos dice, otra cosa es decirle y otra cosa es describirle lo que uno siente cuando pasa por las calles o en las pequeñas caravanas que hacemos. La gente nos alza el puño, la gente nos señala el uno, la gente nos dice, vamos, estamos con la UNO, estamos con Arauz, estamos con Rabascal, estamos con Correa. La gente se da cuenta que
que hemos vivido una absurda persecución y que ese odio le ha hecho daño y le ha costado muy caro al país. Antes se decía la lista uno, la primera, la primera en la lista, la primera en acción, algo así, había un eslogan anteriormente. Señor Hernández, La primera en el corazón de la gente, la primera en las modificado, se ha encuestas, cambiado. la primera en la papeleta electoral. Sí, se ha cambiado. En todo caso, si este gobierno se lo califica como nefasto, ¿cómo van a hacer ustedes para enrumbar el camino nuevamente? Mire, lo que usted me dice, esto es lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. El próximo gobierno va a heredar una situación catastrófica. Los datos de la CEPAL, del propio Fondo Monetario Internacional, dicen que la economía va a decrecer en el 10%. Estamos hablando aproximadamente de 10.000 millones. Esto se dice fácil, pero esto significa miles de empleos perdidos, miles de negocios que se cierran. Esto significa que la gente fracasa en sus pequeños emprendimientos. Por lo tanto, hay un verdadero desastre. Además, esos mismos datos nos señalan que la mitad de la población aproximadamente va a estar en una situación de pobreza y pobreza extrema. Es una situación muy complicada, la situación de la salud o de la educación. 6 de cada 10 niños, según UNICEF, no pueden seguir las clases normalmente porque no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a planes de Internet o no tienen computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. Eso no solo nos preocupa, eso nos duele, nos lacera el alma. Por lo tanto, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno administrado por gente con capacidad, por eso nosotros hemos propuesto en el candidato de la lista 1, Andrés Arauz, pero para que haga un gobierno de unidad nacional, que tiene que tener grandes objetivos. Primero, reactivar la producción, generar empleo. Para eso un elemento clave es el crédito y es la inversión pública. Segundo, tenemos que volver los ojos al agro y permitir que el agro pueda mantener sus actividades, tanto para poder producir todo aquello que nos sirve para comer, pero también aquello que se exporta, y de esa manera vengan los dólares a la economía y se fortalezca la dolarización. Tercero, hay que invertir en educación y en salud. Cuarto, hay que recuperar la institucionalidad democrática y luchar realmente contra la corrupción. Quinto, hay que relacionarnos con todos los países del mundo, siempre y cuando sea beneficioso para el Ecuador. Hay que relacionarnos con los Estados Unidos, desde luego. Hay que relacionarnos con Colombia, los países vecinos, desde luego. Pero también tenemos que relacionarnos con nuevos mercados. Por ejemplo, el mercado ruso es un mercado en el que el Ecuador podría exportar productos lácteos y podría, además, varios de los productos ecuatorianos llegar al mercado ruso. No se ha profundizado esa relación por simples trabas ideológicas. Hay que relacionarnos con todos los países del mundo, siempre y cuando eso sea beneficioso para el Ecuador. Hay que construir un gobierno de unidad nacional y tener capacidad para hacerlo. Por eso nosotros en la lista 1 proponemos a Andrés Arauz, a Carlos Rabascal y a todo el equipo de la lista 1, que en la provincia de Los Ríos, por ejemplo, están en cabeza nuestra lista Humberto Alvarado, Vanessa Freire y todos y cada uno de los compañeros y compañeras que tienen la preparación, la experiencia, pero también la juventud y el conocimiento para apoyar a Andrés Arauz en esta tarea de transformar la patria. Abogado, no le quitamos más tiempo porque acá también se nos acabó el tiempo de la entrevista. Una preguntita, abogado, como para finalizar este diálogo bastante positivo y que lo esperaban con muchas ansias sus seguidores y el país entero. ¿Va a seguir la interpelación a la ministra por televisión? ¿La va a seguir por internet la interpelación a la ministra que se realiza hoy? Tenemos varias actividades que están programadas. Ahora mismo ya estoy saliendo para una de ellas, pero voy a estar atento. Me interesa ver qué dice respecto del golpe de Estado. Tanta ficción, tanto que han hablado un año, ya podrían escribir el capítulo que se les olvidó a la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Entonces voy a ver cuáles son las novedades, qué es lo que nos dice. Sobre todo voy a estar atento ahí, con las vistas bien puestas, a ver cómo vota cada uno de los bloques, a ver cómo vota cada uno de los legisladores, y también a dudar, puede ser que Papá Noel haya pasado ya y que todo puede pasar ahora en la Asamblea. El hombre del maletín volvió a la Asamblea O sea,
Oye, Abogado. ya todo lo que se ha dicho, ya eso del hombre de maletín quedó, pero como un juego de niños. Aquí, si se ha repartido hospitales, instituciones públicas, la ANT, vea lo que dice el ex legislador Mendoza, que él tenía a su cargo varios cantones de la Agencia Nacional de Tránsito, recibía 2.500 diarios. Entonces, ya todo el tema de esto del hombre de maletín y todo que pasaba antes en la década del 90, ya quedó para un juego de niños. Lo que hemos visto ahora es una barbaridad, una barbaridad. Ahora el pueblo ecuatoriano ya sabe que cuando hablaban de corrupción lo hacían mirándose al espejo. Por eso, el 7 de febrero la gente puede cambiar la historia, va a votar por quien tiene capacidad, va a votar por Andrés Arauz, por Carlos Rabascal y por los candidatos y candidatas de la lista 1. En las 4 papeletas por la lista 1. Gracias entonces al A usted. abogado y político ecuatoriano que ha estado acá, pues justamente con nosotros, Virgilio Hernández. Gracias, abogado, por haber Gracias a atendido usted. nuestro llamado. Excelente día para Muchas usted. gracias a usted. Gracias a usted.